Hola a todos, soy Yanira Angulo, profesora de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología de la Universidad Loyola Andalucía, aquí en Granada. Y en esta ocasión os voy a hablar un poquito a partir de este libro, de las mujeres en la Biblia hebrea. Os voy a contar un poquito de algunas claves que aparecen en ese libro, algunas, pero que también creo que nos pueden ayudar a vivir y a entender y a situarnos, sobre todo, en un contexto, bueno, pues el contexto que estamos viendo complejo, de pandemia, no sé si pandemia, pospandemia, una situación complicada en muchos aspectos de la vida. En este pequeño libro, que ahora veis mucho mejor la portada, bueno, pues presento algunas claves importantes para entender cómo se percibía a la mujer en la Biblia hebrea, en la mayoría de los libros que llamamos del Antiguo Testamento. Es importante conocer estos rasgos, este papel de las mujeres en este momento, por la importancia que tiene el escenario. Y quizá ahora lo estamos experimentando con más fuerza, porque nuestro contexto, nuestro escenario en el que nos movemos, pues puede ser complicado, puede ser difícil, a veces nos fallan las esperanzas o se pueden o nos pueden las incertidumbres, pero conocer el escenario nos marca y marca a los protagonistas de la obra, ¿no? De alguna manera, también el cómo se percibe a la mujer en el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, también determina el escenario en el cual se van a ir moviendo los personajes femeninos que aparecen en la Escritura. Lo digo de otra manera, para comprender bien todos los matices, todos los acentos, aquello que podemos aprender de estos personajes femeninos, necesitamos saber situarlas dentro del contexto, en el contexto de cómo se percibía a la mujer en ese momento histórico y en esa cultura. El escenario, si bien no es un protagonista más de una obra de teatro, sí que nos ayuda a tener elementos de comprensión, elementos de interpretación de aquella obra que podemos estar viendo. Bueno, y con esta intención de dar elementos que nos permitan entender cómo se percibía la mujer en la Antigüedad y en el Antiguo Testamento, voy a subrayar algunos de los que aparecen en este librito. Sabéis que la Biblia hebrea tiene 3 grandes partes fundamentales. Está estructurada en Torá, que es nuestro Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, aquellos que llamamos Nevi'im, profetas, que son la Biblia hebrea. Cuando hablo de la Biblia hebrea me refiero a los textos del Antiguo Testamento que compartimos judíos y cristianos como canónicos, como textos autoritativos para nosotros como palabra de Dios. ¿Vale? Entonces, Nevi'im es el nombre que tienen la parte de los libros que se traduce como profetas y que es más amplio que los profetas, que lo que consideramos nosotros propiamente proféticos. Ahí estarían incluidos, por ejemplo, los libros que nosotros a la hora de clasificar, los cristianos los clasificamos como históricos. Entonces tenemos 3 partes fundamentales y la tercera, que es Ketuvim, escritos, donde entran, bueno, un poco a manera de cajón desastre, muchos libros que, bueno, no encajan exactamente ni en Torá, que son esos 5 primeros libros, ni en Nevi'im, en profetas, porque no corresponden no responden a esa correspondencia con el momento histórico. Bueno, pues solamente por mencionar 2 dimensiones, 2 aspectos que son relevantes, sobre todo de esos primeros 5 libros de la Biblia, bueno, pues creo que es importante que hablemos de cómo la mujer se presenta, sobre todo valorada por su maternidad. En los primeros libros de la Biblia, sobre todo en los relatos patriarcales, vemos cómo las matriarcas son valoradas sobre todo en la medida en que tienen capacidad para tener hijos. Esto no nos debería sorprender, aunque pueda estar muy alejado de nuestra mentalidad moderna y actual, porque también hoy en muchas culturas antiguas la valoración de la mujer está muy vinculada a su capacidad de tener hijos, cuantos más mejor, y si son varones todavía mejor. En esta concepción cultural,
La mujer se entiende a sí misma, no solamente es una cosa que viene de fuera, sino se entiende a sí misma como vocacionada, llamada fundamentalmente a tener hijos. Es la manera en que una mujer adquiere su identidad dentro del grupo y hacia ella misma también, su propia valoración. Esto va a tener muchas consecuencias en la escritura porque hay elementos en personajes bíblicos femeninos que vamos a comprender mucho mejor desde esta valoración social. Por ejemplo, podemos comprender mucho mejor la situación que vive Lía y Raquel, las mujeres de Jacob, cuando entre ellas hay una especie como de campeonato a ver quién tiene más hijos, a ver quién da mayor descendencia a su marido Jacob. De algún modo, de hecho dice el texto bíblico que, bueno, pues que aquella que es especialmente amada por su esposo, para equilibrar de alguna manera, es la que menos hijos tiene. Raquel, que es aquella que Jacob elige, de alguna manera, bueno, por compensar con su hermana Lía, resulta que va a tener más dificultades para tener descendencia. Así se entiende que hay un momento en que Raquel le grita a Jacob, dame un hijo o me muero, porque su propia percepción de sí misma, la valoración social, su puesto dentro de la tribu, del grupo social y familiar en el que se sitúa, depende precisamente de esta capacidad de tener hijos. No resulta un dato baladí el hecho de que precisamente las matriarcas sean estériles, porque la esterilidad se convierte en un elemento simbólico que expresa con fuerza el límite humano, aquello que el ser humano no puede hacer por sí, aquello donde solo Dios puede actuar. En este contexto cultural en la antigüedad, el que da hijos es Dios, siempre es el que da hijos es Dios, pero ya me entienden ustedes, no hay posibilidad humana de entrar a ser un elemento más en esta cuestión, y es Dios el que puede, el que posibilita que vayamos más allá de nuestra incapacidad. Esto es lo que expresa con el hecho de que haya tantas matriarcas estériles. El gran pueblo de Israel es fecundo y las matriarcas son fecundas no porque lo sean ellas mismas, sino porque Dios hace posible lo imposible y vence todo ese tipo de dificultades. Esto es muy importante a la hora de percibir pues eso, mujeres, personajes bíblicos vinculados con la maternidad. Esto nos permite también entender mucho mejor el personaje de Ana, por ejemplo, en su dificultad para tener hijos, ¿no? Y tener a Samuel, lo que significa Samuel para Ana. Este es un elemento importante que necesitamos conocer. Hay otro elemento importante que es el tema de la impureza. Todo el libro del Levítico desarrolla la legislación en torno a la pureza ritual. Pureza es un término muy complicado que culturalmente nos cuesta percibir. No se trata propiamente de limpieza o suciedad, se trata de que algo esté en su sitio o no lo esté. Es verdad que son términos diferentes, no es lo mismo estar sucia que impura, pero es verdad también, y eso en nuestra experiencia lo sabemos, que cuando las cosas no están en su sitio, cuando hay desorden, da sensación de suciedad aunque esté muy limpio. Si yo tengo todo manga por hombro, puede darnos sensación de suciedad aunque esté todo impoluto, todo muy limpito. Cuando digo desorden, ¿qué quiero decir? Digo que lo sagrado se mantiene en el ámbito de lo sagrado, lo profano se mantiene en el ámbito de lo profano. En el momento que algo se descoloca y no se coloca, no está en el sitio que debería, estamos hablando de impureza. Esto así en teoría puede ser más o menos complicado, en la práctica tenía muchas consecuencias. Una de las consecuencias más evidentes es lo que sucede con el tema de la sangre. Los conocimientos biológicos que refleja la Biblia son muy limitados, pero creo que todos estamos de acuerdo y sería una cuestión de simple observación si pues nos damos cuenta de que alguien se da un golpe muy fuerte en la cabeza, sangra mucho y fallece. Y entonces, de la simple observación, descubrimos que cuando hay un líquido que es la sangre que está fuera de su lugar, es muy probable que la vida se vaya. Esta observación, que es muy poco primitiva, que identifica la vida con la sangre, pero que forma parte de la experiencia
la experiencia humana, la experiencia de las personas, lo que hace es identificar, como decía, la sangre y la vida. La vida es sagrada porque no nos pertenece, es un don de Dios. Hay algo sagrado en la vida, por tanto hay algo sagrado en la sangre, y aquello que está fuera de lugar y no está donde debería, pues resulta impuro. Si hacemos, bueno, si esta ecuación la llevamos hasta el final y la resolvemos, ¿qué nos va a suceder? Que las mujeres, pues a causa de su menstruación, mensualmente están, pues la sangre de su cuerpo no está donde debería, que es en el interior. Eso las convierte, están en situación impura hasta que esa situación se termina, se hace una serie de ritos de reorden, de purificación, y pueden estar de nuevo integradas en la vida social y cultural religiosa de la comunidad. No solamente es en caso de menstruación, también sucede lo mismo con el caso, pues eso, del parto, donde también se pierde mucha sangre. En la práctica, esto genera que las mujeres siempre puedan tener una cierta sospecha de una posibilidad de situación impura. Si el espacio habitual de las mujeres en la antigüedad era el mundo, el ámbito de lo privado, el ámbito de la casa, el lugar donde ellas tienen que estar, pero no es el lugar público. Bueno, pues mucho tiene que ver también con esta repetitiva y permanente situación de impureza. Así, desde este escenario de la pureza o la impureza, desde esta percepción de las mujeres como de una fuente repetitiva de situación de desorden, pues hay muchas consecuencias prácticas y cotidianas. Y nos permite comprender mucho mejor el relato de la hemorroísa, donde una mujer con flujos de sangre, es decir, en un estado permanente de impureza durante mucho tiempo, además dice el relato de Marcos, el capítulo 5, habla de cómo había estado enferma, llevaba 12 años así, había gastado muchos de sus recursos económicos, no estaba mejor, y se atreve a tocar a Jesús en medio de la muchedumbre. Nos puede llamar la atención que el texto bíblico diga que ella tenía miedo cuando Jesús quiere encontrarse cara a cara con ella. Desde este escenario que os estoy presentando, es normal tener miedo porque ella ha cometido algo, ha hecho algo que realmente socialmente y culturalmente es negativo, y es tocar a alguien en su estado de impureza, porque la impureza se pega, se contagia, como el coronavirus. No hay gel que pueda solucionar este problema. Por eso ella, dice el texto evangélico que ella tiene miedo, pero Jesús, en cambio, al encuentro y le salva de alguna manera, le cura más allá de su propia enfermedad, va más allá, devolviéndole la dignidad de entrar en contacto con esa mujer sanada. Es importante porque nos puede dar muchas claves a la hora de comprender cómo se entiende la mujer. Y luego hay una serie de textos, ya me salto un poco, como ese pez, salto un poco de la Torá, salto a los escritos, a textos que nosotros solemos llamar sapienciales, a la literatura sapiencial, como el libro de los Proverbios, el libro del Eclesiastés, Eclesiástico, ¿vale? Siracida y Sabiduría, Job y Sabiduría, estudio repetitiva, donde el modelo de mujer que aparece, sobre todo en textos como Proverbios, es aquel que responde un poco al status quo social. De alguna manera se dibuja la mujer ideal como aquella que hace lo que todo el mundo espera de ella, aquella que se comporta según los cánones culturales y sociales. Nos está presentando pues una imagen de la mujer que era la valorada, lo que se podía reconocer y apreciar culturalmente en ese momento, y que se presenta como un modelo a seguir. Ese status quo, ese mantener la situación de la mujer socialmente hablando,
de estos textos más sapienciales contrasta mucho con el modelo de mujer que aparece, por ejemplo, en otro libro que también es parte de sus escritos de ese Ketubim, que es el Cantar de los Cantares, en el cual la mujer tiene un papel principal, protagonista, donde ella toma la iniciativa, se expresa con libertad y con autonomía en cuestiones de amor y de deseo, se salta el protocolo de protección social donde los hermanos, el padre y los hermanos de la mujer tenían que proteger su honra y cuidar muy bien que no entrara en contacto con ningún varón hasta su matrimonio, pero si leemos el Cantar de los Cantares nos damos cuenta de que la figura de la mujer es muy distinta. El modo en que la mujer aparece representada y adquiere una palabra propia es muy distinta a cómo, a cómo se espera socialmente, a ese status quo que otros libros también protegen. Con esto, ¿qué pretendo expresar? Que nos vamos a encontrar en nuestro Antiguo Testamento algunos pasajes que, si bien refuerzan esos modelos, esos esquemas de lo que cabe esperar, también nos encontramos, pero hay que estar más atentos, quizá, otros textos como el Cantar de los Cantares, donde se nos presenta un modelo femenino totalmente alternativo y pues donde la mujer tiene una voz propia incluso para hablar de su propio deseo y de su propia sexualidad. Termino con una canción que nos recuerda la importancia de reconocernos y sabernos pues, herederos y herederas de estas mujeres que, conociendo el escenario y sabiendo en qué escenario se movían, nos permite entender qué punto de atrevimiento, de salto, como ese pez, qué punto de diferente a lo esperado, qué manera de enfrentarse a un contexto que pues puede ser negativo o difícil como el que podemos estar viviendo. Conocer ese contexto nos permite, nos capacita para reconocer los actos de valentía, los atrevimientos de estos personajes bíblicos. Y termino con esta canción que va en esa misma línea, ¿no? De sabernos pertenecientes a un pueblo también compuesto y formado por estas mujeres valientes. Nos unen tantas vidas del pasado y del presente, sostenidas por la savia del Espíritu de Dios. Mujeres que entrelazan experiencias y caminos, sabias, valientes, las mujeres de tu pueblo, fieles, constantes, enraizadas en tu amor. Del pasado y del presente, alentadas por la danza del Espíritu de Dios. Mujeres que entrelazan experiencias y caminos, sabias, valientes, las mujeres de mi pueblo, fieles, constantes, enraizadas en tu amor. Pues sabias, valientes, enraizadas en el amor de Dios, así son las mujeres bíblicas, en unos contextos que no siempre facilitaban y que no eran fáciles y que nos pueden ayudar también, conocer ese contexto complicado nos puede ayudar también a situarnos a nosotros en nuestros contextos complicados. Ojalá sea así.